Buenos días, nosotros somos el grupo número 5 conformado por Natalia Camacho y Nadia Macucci y les vamos a exponer sobre análisis de fallas. La falla de materiales en la industria es uno de los eventos más indeseados, pues el mismo conlleva a daños en equipos y sistemas, disminución o detención de producción, pérdidas económicas y hasta pone en riesgo la seguridad de los trabajadores. Para evitar dichos contratiempos y garantizar la continuidad y el aumento en los patrones de productividad industriales, es necesario realizar revisiones y mantenimientos preventivos a las piezas y maquinarias que son empleadas en el desarrollo de cierta actividad económica, siendo uno de estos los procedimientos utilizados en el análisis de fallas. Antes de iniciar con la definición del análisis de falla y comprender ciertamente de qué se trata, es imprescindible conocer lo que es una falla, qué tipos de fallas pueden afectar a las piezas, cuáles son las causas variables que las desencadenan, cómo se puede calcular la probabilidad de que una falla ocurra y de qué forma evitarlas. La falla tiene lugar cuando una máquina o uno de sus componentes se halla en un estado que no le permite seguir desempeñando su función de manera óptima. Dentro de los tipos de fallas que pueden aparecer se tienen las fracturas, las grietas, desgaste y corrosión. Las causas y variables que pueden incidir y deben tomarse en consideración al momento de hacer un análisis de falla generalmente están relacionadas con descuidos y errores humanos, los cuales deben clasificarse en 7 grupos: defectos en el diseño, material inadecuado, tratamiento térmico defectuoso, material mal trabajado, mecanizado defectuoso, errores de montaje, operación indebida y mantenimiento deficiente. Por otro lado, las causas de fallas en materiales metálicos incluyen muchos factores, los cuales pueden presentarse incluso como interacción entre estos, entre las cuales se encuentran deficiencia de diseño, deficiencia en la selección de materiales, deficiencia en el procesamiento y fabricación de los materiales, imperfección en los materiales, control de calidad deficiente y condiciones de servicio inapropiadas. Ahora sí podemos decir que es el análisis de fallas. Este es un estudio que considera diversos factores como la pieza, su diseño, métodos de fabricación, material escogido, condiciones de operaciones y causas de la falla en cuestión. Para ello se utilizan ensayos no destructivos, tintas penetrantes, partículas magnéticas, radiografía industrial, ultrasonido, etc. Y ensayos destructivos, como el ensayo de dureza, prueba de tracción, análisis metalográfico bajo el microscopio, prueba de doblez, prueba de impacto, ensayo de fatiga, etc. En otras palabras, el análisis de falla es una metodología que busca, mediante el estudio de materiales y el análisis de condiciones operacionales, reconocer mecanismos de daño que permiten establecer las causas que generan la pérdida de la función de un componente o sistema. Entre los objetivos del análisis de falla tenemos identificar la causa raíz del problema, generar la mitigación para reducir costos por falla de calidad, aumentar la disponibilidad de los equipos, disminuir los tiempos de reparación, evaluar y simular daños en la pieza, caracterizar mecánicamente la pieza fallada, definir los planes de mantenimiento e inspección para evitar que la falla vuelva a ocurrir. Continuando con el tópico del análisis de falla, se estarán preguntando para qué sirve el mismo. Y pues con la ayuda de este es posible calcular su probabilidad de ocurrencia y la magnitud de sus consecuencias, además de establecer parámetros para prevenir que éstas sucedan gracias a un mejor diseño, selección de material, proceso de fabricación de la pieza y condiciones más adecuadas de uso. Por otro lado, su importancia, sin duda alguna, radica en determinar el origen o las causas que generaron dicha falla ocasionada. Esto con el fin de tomar las medidas y precauciones necesarias para evitar nuevamente su ocurrencia. En relación a lo expuesto previamente, el procedimiento de análisis de falla cuenta con distintos beneficios. Entre ellos, le proporciona a la organización un ahorro económico considerable teniendo en cuenta los altos costos que una falla puede traer consigo, como por ejemplo un cese súbito de las actividades, defectos irreparables en los productos o pérdidas de vidas humanas por accidente laboral. En líneas generales, esta imagen resume lo dicho anteriormente, pues el diseño y selección del material, las condiciones ambientales a las que se expone y el mantenimiento inadecuado que tiene la misma son los responsables de ocasionar una falla. Como se mencionó, existen distintos tipos de fallas y entre ellas se encuentra la corrosión. Por ende, con el fin de seguir con las exposiciones previas, a continuación se detalla un poco la misma. Se sabe que la corrosión consiste en la pérdida de un material metálico a partir de una pila electroquímica formada entre dicho elemento metálico y un material próximo a él.
siendo una pila electroquímica un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas, o viceversa, es decir, producir reacciones químicas a través de la introducción de energía eléctrica. La corrosión suele manifestarse como resultado de un proceso de óxido-reducción y puede afectar a cualquier metal, especialmente al acero, al hierro y al cobre. La corrosión en los metales cuenta con un importante coste en edificaciones. El deterioro de los materiales ocasiona daños irreparables al punto de implicar la sustitución de las piezas y maquinarias como única solución. En la industria, estos defectos son capaces de generar una reducción en la vida útil de la maquinaria, pues la corrosión consume poco a poco piezas de gran tamaño, deteriorando la máquina hasta producir fallos mecánicos. ¿Y qué causa a la corrosión? Pues se conocen de diversos factores que pueden influir y permitir la corrosión en un material metálico. Entre ellos se destacan el entorno en el que se encuentra el metal, la tensión residual de su fabricación, su compatibilidad con otros materiales, la presencia de sales ácidas disueltas, la acidez de las soluciones, donde las más ácidas son las más corrosivas, la temperatura, donde la velocidad del deterioro suele aumentar a mayor temperatura, y siendo este el factor que más influye en la corrosión por oxidación. Sin embargo, es de suma importancia mencionar que el proceso de corrosión es natural y espontáneo, y se debe a una inestabilidad termodinámica. Ahora, ¿cómo prevenimos la corrosión? En la actualidad se conocen de la existencia de varios dispositivos y métodos que permiten controlar y prevenir que un material sea afectado por la corrosión. Entre ellos se destaca la protección por recubrimiento, que consiste en crear una película protectora sobre el material, cubriéndolo y aislándolo del entorno. Este método resulta bastante eficaz y a su vez se subdivide en dos: recubrimientos no metálicos y recubrimientos metálicos. Entre los recubrimientos no metálicos se encuentra el del proteger al material, ya sea con pinturas, barnices, con plásticos, esmaltes y hasta cerámicos. Por otro lado, los recubrimientos metálicos se aplican de distintas maneras: por inmersión, por electrodeposición o por capa química. Por inmersión se sumerge el metal a proteger en un baño de metal fundido, que se enfría y forma una capa protectora. Generalmente se usa estaño, zinc galvanizado, aluminio y plomo. Por electrodeposición se transmite electricidad entre dos metales distintos sumergidos en un líquido conductor que hace las veces de electrolito, donde el metal a proteger actuará como cátodo, es decir, el electrodo que sufre una reacción de reducción, creando una película protectora sobre él, y el otro como ánodo, electrodo que sufre una reacción de oxidación y pierde electrones. Tal es el caso del cromado niquelado. Y por último, por capa química, se consigue provocando la reacción del metal con un agente químico. Se generan compuestos de poco espesor en la superficie que conforman entonces una capa protectora. Pero sin duda se recomienda que la mejor opción para evitar la corrosión es invertir en un diseño de calidad y seleccionar correctamente el material según la aplicación que se le dará. Para ello es necesario tener en cuenta varios factores, como la capacidad penetrante de la corrosión en los metales empleados y el análisis de los esfuerzos mecánicos que sufrirán, así como considerar las condiciones ambientales, como influir en la temperatura, la velocidad del fluido corrosivo y eliminar el oxígeno en soluciones acuosas. Gracias por su atención, por habernos escuchado y esperamos que hayan aprendido algo.